Hola, muy buenas noches. En este día nosotros les vamos a hablar acerca de las élites contra hegemonía y construcción de la democracia. Los integrantes somos Marilyn Raquel Tuja Ordóñez, Walter Enrique Monterrosa Mata, Andrea Giselle Stolinsky Matus y Milgen Damián López Carreto. Para poder dar inicio, vamos a dar paso a unos conceptos básicos, entre los cuales encontramos la dominación, que es el uso o amenaza del uso de la fuerza; la hegemonía, que es la dominación alrededor del consenso que se ejerce a la visión propia de la clase social, que determina el ser y el deber ser. El término es un fundamento en el pensamiento militar. Y por último, la hegemonía cultural, que es cuando la dominación se ejerce mediante mecanismos de persuasión, factor religioso o educación, y esta denominación pretende anular la identidad de los grupos subalternos al extremo de educar a los dominados para que el sentimiento sea natural, de manera que quede anulada la capacidad revolucionaria de las clases. Las élites. La teoría de élites que afirma que en todas las sociedades la dirección política, administrativa, militar, religiosa, económica, moral, es ejercida por una minoría organizada, que es más antigua de lo que comúnmente se cree. En toda sociedad organizada siempre existe una clase gobernante, la cual es una minoría y mantiene el poder con una influencia y consentimiento de los gobernados, así como también nos muestran cómo es que desde hace siglos se sigue un patrón bajo la dinámica de poder y dominación, donde son unos pocos los cuales se encuentran bajo una situación de ventaja, quienes lideran y manipulan al resto. En la historia política guatemalteca hemos tenido ambas clases políticas que se indica en la teoría de élites, la aristocracia y la democracia, ya que varios de nuestros gobiernos se dieron bajo un régimen aristócrata que se caracterizaba por la organización militar burocrática, así como también el sistema democrático, el cual es el que funciona en nuestro país actualmente, en donde la clase política cuenta con los medios idóneos para orientar la voluntad de los electores. Como bien sabemos, en nuestra realidad nacional no solo se da de manera directa, sino que también se da al momento de que las élites políticas utilizan sus influencias, conexiones y su capacidad económica para poder así financiar las campañas y persuadir a los electores, lo cual se ha dado una realidad de nuestro país durante muchos años y llega a convertirse en un intercambio de intereses, donde la clase dominante utiliza sus privilegios como una ventaja a modo de conseguir lo deseado, olvidando los intereses y necesidades del pueblo. Hablar de esos términos también es hablar de oligarquía, diferentes trabajos académicos en donde se han planteado ese término, tienen diferentes definiciones. Por ejemplo, Marta Casaus definía la oligarquía como las redes familiares que existen en Guatemala, también que tienen el poder de los medios de comunicación y los cuales han conservado el poder político desde 1531 hasta la fecha. Esta definición también Marta Casaus la da haciendo énfasis a que en estas ocasiones se delegó una parte del poder a la iglesia, al sector militar y a los políticos, pero en su mayoría de veces se retuvo el poder para poder controlar el ayuntamiento. También otro autor, el cual es Palencia, que escribió su obra en el 2014, define la oligarquía como un grupo restringido que gobierna el Estado, pero explicaba que no era aplicable a Guatemala, porque las familias tradicionales ya no ejercen dicha función.
Sin embargo, ejercen influencia sobre las decisiones del Estado. En general, podemos decir que la oligarquía se utiliza para designar a una red de familias con arraigo histórico en el ejercicio del poder político, económico y que tiene influencia en los dos lados de estos sectores. Para comprender más esto, debemos remontarnos a los orígenes de la oligarquía y entrar en contexto. El origen de la oligarquía guatemalteca se da a principios del siglo XVI, en donde el conquistador Hernán Díaz del Castillo recibió por encomienda buena parte de lo que hoy se conoce como el departamento de Zacatepeques. Esta fortuna posteriormente se amplió con el matrimonio de Teresa Becerra, el cual era hija del encomendero Bartolomé Becerra, y a su vez el matrimonio Díaz Becerra casó a sus hijos con hijas de los encomenderos de León, Pérez Dardón y Vargas Cepeda, las cuales eran las familias más que poseían las fortunas más grandes de la época. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo poco a poco estas familias se iban relacionando entre sí y casándose, creando matrimonios para poder hacer que su poder económico se expandiera. En la época colonial e independiente, la oligarquía guatemalteca no solo hizo reproducirse, sino que también se amplió con la incorporación de algunas nuevas familias durante la Revolución Liberal de 1871. También debemos conocer el bloque de poder, en donde diferentes autores también han utilizado este término. Casaus, en 1992, explicaba que el núcleo central de la oligarquía guatemalteca estaba conformada por 22 familias. Por otra parte, Dosal en 1995 amplía el número de familias poderosas pertenecientes a las oligarquías guatemaltecas a 50. También Fuentes en el 2011 utiliza un término llamado G8 para referirse a las 8 familias que se consideran con mayor poder económico. La oligarquía y la élite económica, en donde la oligarquía está conformada por las familias que han ejercido el poder económico y político desde el siglo XVI, en tanto que la segunda se integra por las familias que han acumulado una fortuna y poder político durante el siglo XX. La élite guatemalteca. Guatemala tiene la mayor población de Centroamérica, entonces también por ende la mayor economía de la región, además de una élite económica que es ambiciosa y ha dejado débil al Estado, y como este resultado puede dejar un libre camino al narcotráfico y al crimen organizado que se ha dado desde el surgimiento de la democracia. Ciertamente la élite ha buscado durante aproximadamente tres décadas de la época democrática lograr imponer una hegemonía, el cual es un ejercicio del poder que se ha sustentado en la legitimidad y el consenso entre las mismas élites para poder así mantener su poder económico. Las élites han sido uno de los actores principales en la política guatemalteca. Esto debido al poder económico en el que se basa un tránsito de las influencias dentro de las organizaciones del Estado, ya que pueden emplear diversos mecanismos en los que inciden en las políticas públicas, el cual tiene el poder de poder formular y realizar proyectos gremiales y también proyectos que son a gran escala a nivel nacional. Entonces podemos identificar tres tipos de élites dentro de Guatemala, los cuales puedan ser las élites tradicionales en transición y las élites emergentes.
Acá dentro de estas élites podemos también mencionar a grandes familias que han tenido renombre durante estas últimas décadas, como por ejemplo las élites tradicionales, que son los dueños de las industrias y agroindustrias, grandes corporaciones de bebidas, alimentos, aceites, aves y cemento. Acá podemos tener una referencia con la cervecería centroamericana, que son los Castillo, parte también de los Castillo que pueda ser como en la embotelladora Mariposa, Cementos por Progreso, los Gutiérrez con Campero, Piolindo, y los grupos azucareros como Azúcar Caña Real, los cuales controlan el mercado local y generan energía eléctrica. Banqueros, que también es parte de la familia Castillo, y operaciones grises. Las élites tradicionales en transición son los productores y exportadores de palma africana, minería, maquila textil. Son los dueños de megaproyectos de infraestructura como hidroeléctricas, dueños de medios de comunicación y telefonía, usufructuarios de frecuencias, puertos y aeropuertos, operaciones grises. Las élites emergentes son los que surgen como exportadores no tradicionales agroindustriales, dueños de empresas telefónicas y canales de televisión y cadenas radiales, contratistas del Estado, que son los constructores de equipos o alimentos también, dueños de empresas de construcción y otra infraestructura, cooperativistas de café con inversiones financieras e hidroeléctricas y operaciones grises o abiertamente ilegales como contrabando y tráfico de estupefacientes. La democracia. Para poder definir, la democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se elige a los representantes por un periodo determinado. Sin embargo, la existencia de elecciones no es identificador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características y en este caso, Guatemala, así es una democracia legítima que es reconocida por la soberanía popular. Además, tiene reconocimiento institucional. Sin embargo, en la práctica no es una democracia representativa. A pesar de que la ciudadanía lo reconoce y tienen varios pues problemas, entre los cuales se puede encontrar una institución débil, un Estado de Derecho débil. La democracia ya no ha mejorado las condiciones y el bienestar ciudadano. Esto desde la etapa de la democracia, los partidos políticos, que es el medio que tiene la ciudadanía y el gobierno para poder realizar proyectos para mejorar el bienestar. Asimismo, es el medio donde los representantes llegan al poder y no logran cumplir con lo debido, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, el poco conocimiento que tienen es el que llega a gobernar. Y en este caso, los partidos pierden la visión y las ideologías para poder impulsar sus políticas públicas, y la mayoría de ellos cuentan con una legitimidad constitucional, pero escasean de representatividad. Entre todas ellas también se encuentran varias definiciones como de desprecio, ¿verdad? Que ya no son representativas en la democracia, que serían las empresas electorales, las máquinas electorales o partidos clientelares. Los mismos pues son financiados, como se mencionaba anteriormente, ya sea por las élites o por grupos económicos tradicionales emergentes, criminales que solo buscan poder llegar al poder y saquear el Estado. Colocar a familias y amigos en puestos relevantes, así como vender obras públicas para sus financiadores de campaña. Con esto podemos concluir que lamentablemente, como la democracia
funciona gran parte de los partidos. Varios de ellos pues no están comprometidos y simplemente caen en un sistema. Apreciamos mucho su atención y damos por concluido este tema.